Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, honestamente, marca un antes y un después para cualquier profesional. Vamos a entrar de lleno en esto. Nuestro objetivo principal hoy es dar un salto evolutivo espectacular. Queremos pasar de tener ese típico enfoque reactivo al momento de resolver conflictos de negocios a realmente adoptar la mentalidad estratégica de un consultor experto. En pocas palabras, vamos a descubrir que los verdaderos conflictos no se resuelven donde los vemos, sino exactamente donde se originan. A ver, para arrancar pensemos en una frustración súper universal en el mundo de los negocios. Surge un problema, se platica, se negocia, nos damos la mano y llegamos a un acuerdo. Todo parece perfecto, ¿no? Pero sorpresa. Un par de semanas después, el mismísimo problema vuelve a rebotar sobre la mesa como si jamás hubiéramos hablado de él. ¿Por qué nos pasa esto con tanta frecuencia? Bueno, para responder a esa gran pregunta, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. La ilusión de la resolución. 2. Síntomas contra causas raíz. 3. Marcos de análisis profundo. 4. Posiciones contra intereses. 5. Impacto comercial y rentabilidad. Y 6. La mentalidad del consultor. Empecemos con la sección 1. La ilusión de la resolución y el problema de las soluciones superficiales. Imagínense tratar de arreglar una pared agrietada poniéndole una curita encima. Suena ridículo, ¿verdad? Pues eso ilustra de manera brillante nuestro problema central. Los conflictos recurrentes pasan porque, en la gran mayoría de las negociaciones, solo estamos tratando el síntoma visible, es un parche. No resolvimos el conflicto real, solo anestesiamos el síntoma temporalmente, creando esta falsa ilusión de resolución. Y ojo, porque el peligro de quedarse en la superficie es gigantesco. Cuando ignoramos el verdadero origen del problema, desperdiciamos una cantidad enorme de tiempo y energía. Un conflicto mal resuelto no se esfuma mágicamente, se transforma. Ignorar esa causa raíz profunda convierte un simple contratiempo en un monstruo oculto, generando tensiones que, tarde o temprano, van a reventar por otro lado. Esto nos lleva a la sección 2, síntomas contra causas raíz. Vamos a diferenciar bien estos niveles. Piensen en el análisis de conflictos como si fuera un iceberg con 3 niveles clarísimos. El nivel 1 es el síntoma, la puntita del iceberg, lo que salta a la vista. Por ejemplo, un cliente diciendo, su producto está muy caro. El nivel 2 es la causa aparente, esa primera explicación lógica que nos inventamos, tipo, seguro el cliente solo quiere pagar menos. Pero el nivel 3, allá en el fondo oscuro del océano, es la verdadera causa raíz. Podría ser que el cliente simplemente no percibe el valor de lo que ofrecemos, no confía del todo en la propuesta o nos está comparando mal con otra alternativa. Y aquí está la trampa donde muchos caen. Los negociadores promedios se quedan estancados arriba, reaccionando al nivel 1 o al 2. Pero un verdadero profesional opera de forma exclusiva en el nivel 3. Encontrar esa causa raíz es literalmente la única forma de garantizar una solución que no se desmorone a los 2 días. Pasamos a la sección 3, marcos de análisis profundo. Vamos a ver las herramientas clave para lograr esto. Una herramienta súper potente es la técnica de los 5 porqués. La regla de oro aquí es jamás conformarse con la primera respuesta. Imaginemos una venta que se nos cayó. ¿Por qué el cliente no compró? Bueno, dijo que estaba caro. ¿Por qué? Porque no vio suficiente valor. ¿Por qué no vio el valor? Porque no le explicamos bien los beneficios. ¿Por qué falló esa explicación? Porque la presentación fue demasiado técnica. ¿Y por qué fue tan técnica? Porque el mensaje no se adaptó al perfil de ese cliente en particular. ¿Ven lo que pasó? El primer por qué casi nunca es la respuesta real. La queja del precio era puro síntoma. El origen era un mensaje mal adaptado. Otra maravilla analítica es el árbol del problema. Las raíces, allá bajo tierra, son las verdaderas causas. El tronco es el conflicto central en sí, y las ramas son los síntomas o consecuencias. Digamos que hay una mala comunicación interna, esa es la raíz. Esto provoca un error al entregarle algo al cliente, que sería el tronco, y de ahí salen las ramas, reclamos, estrés del equipo, pérdida de confianza. Si nos pasamos la vida entera podando ramas y apagando fuegos con los reclamos, el problema jamás va a desaparecer. Tenemos que ir a la raíz. Sección 4. Posiciones contra intereses. Es hora de descubrir esos deseos subyacentes. A ver, ¿cuántas veces en la vida hemos escuchado la frase «quiero un descuento»?
Es el pan de cada día en los negocios. Es una demanda súper explícita y directa. En este mundo del análisis de conflictos, a esto le llamamos posición. Es la punta del iceberg de la que hablábamos hace un momento. Es pura y llanamente lo que la persona dice que quiere. Pero lo verdaderamente fascinante es lo que no se dice. Debajo de esa posición firme están los intereses, lo que esa persona realmente necesita a nivel profundo. Cuando alguien nos pide un descuento, su interés subyacente bien podría ser la necesidad psicológica de sentir que hizo una compra inteligente. O quizás necesita sentir que el riesgo de la transacción es menor. O, y esto pasa muchísimo en las empresas, simplemente necesita una excusa sólida para justificar esa decisión ante sus jefes. Cuando logramos identificar estos deseos ocultos, se nos abre un mundo de opciones para llegar a acuerdos increíbles sin tener que bajar un solo centavo del precio. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo descubrimos esos intereses si el cliente obviamente no nos los va a decir directamente? Pues resulta que la causa raíz no se impone, se investiga. Y nuestra mejor arma es la escucha. Pero hablamos de escuchar de verdad, sin interrumpir, observando sin asumir cosas por adelantado y, sobre todo, sin juzgar. Hay que escarbar en cada respuesta. Por eso tenemos que cambiar nuestra definición de escuchar. La famosa escucha activa no es un simple hábito de buena educación, y definitivamente no significa quedarnos calladitos esperando nuestro turno para hablar. Es una herramienta de investigación activa. Es el proceso de diagnóstico más esencial para cualquier consultor que quiera ir más allá del ruido superficial y entender verdaderamente qué está rompiendo el engranaje del conflicto. Vamos a la sección 5. Impacto comercial y rentabilidad. Porque sí, esto afecta directamente las ventas y las utilidades. Imaginen este clásico escenario que a todos nos ha puesto a sudar frío. El cliente nos dice, lo voy a pensar. Esa es su posición. Si nos gana el pánico, reaccionamos al síntoma y empezamos a presionar para cerrar el trato. Lo más probable es que ahuyentemos al cliente. Pero si nos acordamos de nuestro iceberg, sabemos que hay causas raíz escondidas. Tal vez no confía del todo, tal vez no siente que sea urgente, no ha captado el valor real o está cotizando con la competencia. Si logramos diagnosticar cuál de esas es la verdadera barrera, entonces podemos mover nuestras fichas estratégicamente para salvar y avanzar el trato. Y créanme, las consecuencias en los números son brutales. Un enfoque reactivo que solo ataca el síntoma siempre termina en bajar precios o presionar de más. El resultado es letal para el negocio. O destrozamos el margen de ganancia o perdemos la venta completa. En cambio, un enfoque consultivo nos da el tiempo de identificar, por ejemplo, que simplemente había una falta de valor percibido. Eso nos permite ajustar cómo damos el mensaje, mantener firme el precio y asegurar que el trato sea rentable. Diagnosticar bien, literalmente, protege nuestras utilidades. Llegamos a la sección final, la 6. La mentalidad del consultor y este gran cambio estratégico. Este es exactamente el salto evolutivo del que hablábamos al principio. Cuando nos volvemos unos expertos en buscar la causa raíz, dejamos de discutir en automático. Dejamos de reaccionar con el hígado a cada quejido superficial del cliente o del equipo. En vez de eso, empezamos a entender cómo funciona realmente el problema. Y es gracias a esa comprensión tan profunda que podemos empezar a influir en las decisiones. Es este cambio de chip lo que separa a alguien promedio de alguien profundamente estratégico. El contraste no podría ser mayor. La mente reactiva siempre tiene prisa por resolver, opina sin saber y vive poniendo curitas sobre las grietas. Pero los profesionales que realmente destacan adoptan la mentalidad consultiva. No corren a dar soluciones mágicas. Ellos pausan, investigan, hacen preguntas difíciles y se aseguran de entender la anatomía del problema antes de mover un solo dedo. Para cerrar todo este análisis, les quiero dejar una metáfora que es imposible de olvidar. Resolver un problema guiándonos solo por los síntomas es el equivalente a presionar el botón de silencio en una alarma de incendios mientras el edificio entero se está quemando. Claro, apagar la alarma te da una paz momentánea porque ya no hay ruido molesto, pero el problema sigue ahí. Y peor aún, el fuego se está saliendo de control a tus espaldas. Así que la gran pregunta de autoevaluación que quiero que se lleven hoy a casa es esta. La próxima vez que se enfrenten a un conflicto de negocios y crean que ya lo resolvieron, deténganse un segundo y pregúntense con total honestidad. Con este acuerdo que acabamos de hacer, ¿solo silenciamos la alarma por un rato para no escuchar el ruido o de verdad fuimos a la raíz y apagamos el fuego? Cambiar esta perspectiva, les aseguro, lo cambia absolutamente todo. Hasta la próxima y sigamos analizando con mucha profundidad.